Buenos días a todos. Hoy vamos a tener el seminario mensual de la Asociación de Bioinformática. Tenemos dos invitados, el doctor Mauricio Sica y la doctora Lynn Tepa. Paso a presentar al primer invitado de hoy, que es Mauricio Sica. El doctor Mauricio Sica es doctor en bioquímica por la Universidad de Barcelona y sus investigaciones han estado siempre en el estudio y entendimiento desde la biofísica computacional de la estructura de las proteínas. Durante su doctorado trabajó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hizo un postdoctorado en la Universidad de Quilmes con el doctor Hermácora y actualmente trabaja en el Centro Atómico de Bariloche como investigador del CONICET y líder del grupo de biofísica computacional. Y también trabaja, este grupo tiene sede en el Departamento de Física Médica. Además, es docente en el Instituto Balseiro. Hoy nos va a presentar, como dice ya en su, en su diapositiva, la charla que es Simulaciones Coarse Grain para analizar la organización oligomérica de la familia de receptores del Tumor Necrosis Factor. Mauricio, dejamos la palabra para vos. Si me olvidé algo de tu presentación y querés agregarlo, bienvenido y te damos la palabra. Luis. Buenísimo, gracias. Bueno, me imagino que UBA es la misma sigla para la Universidad de Barcelona que para la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, era eso, claro que soy bioquímico de la UBA de Buenos Aires. Buenísimo, bueno, un título alternativo a esta presentación va a ser una historia de pandemia, porque la verdad que la cuarentena le dio un impulso bastante fuerte a este proyecto. Ustedes saben, varios de acá me conocen, tengo como una relación abierta con la dinámica molecular, la biología computacional, porque también he hecho cosas experimentales, pero la pandemia le dio un fuerte impulso, ¿no? Este proyecto, esto que les voy a contar, es algo que estuvimos haciendo con Christian Smulski, acá lo tengo acá, y está entre los presentes. Christian tiene muchísimo trabajo experimental, lo que se conoce acerca de los receptores de la familia de los Tumor Necrosis Factor. Lo hizo él experimentalmente en laboratorios en Suiza, en Alemania. Y cuando cuando se radicó acá en Argentina, en el Departamento de Física Médica, empezamos a colaborar. Él tenía algunas preguntas, yo también, y la verdad que fue una interacción súper fructífera. Entonces les quería contar algunas de las cositas que pudimos hacer en cuarentena. Les hago una reseña súper resumida de algo que es bastante complejo y que es esta familia de los factores de necrosis tumoral, o de este ecosistema de los factores de necrosis tumoral, que incluye tanto ligandos como receptores, ¿sí? Si empezamos por la parte de los ligandos, son proteínas de membrana que se exponen en células del sistema inmune, ¿sí? En este esquemita del 2003, que todavía sigue muy vigente y que es muy utilizado, vemos acá a la derecha a los ligandos, ¿sí? Son proteínas de membrana. Sí, son proteínas de tipo 2, o sea que tienen el C-terminal en el extremo, en el espacio extracelular, y de estos ligandos hay 19 miembros, ¿sí? Son una superfamilia de 19 miembros evolutivamente relacionados, y tienen una regularidad de estructura, todos se parecen, ¿sí? Lo que tienen en común es que tienen este dominio de homología, que es con el que se van a unir a sus receptores. Ahora les voy a contar más o menos cómo se unen. Entonces, por el otro lado, tenemos a los receptores de estos ligandos, ¿sí? Los receptores se expresan en todo tipo de células. Mientras los ligandos se expresan principalmente en células del sistema inmune, los receptores se expresan en todo tipo de células. Por eso los factores de necrosis tumoral tuvieron tanta, sobre todo la versión soluble, surgió como una molécula con un gran potencial para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, existen unos 30 más o menos receptores, ¿sí? También son proteínas de membrana, son de tipo 1, o sea que el N terminal está fuera en el extracelular, y son menos homogéneos, ¿sí?
casi todos tienen, o lo que tienen es, ven estos simbolitos, estos óvalos celestes, son lo que se llaman dominios ricos en cisteína. Esos dominios ricos en cisteína van a mediar la interacción con el ligando, pero también tienen algunos dominios intracelulares, sobre todo este rojo que se ve acá, que es el que se llama dominio de muerte, que es el que va a mediar la señalización para desencadenar la apoptosis, ¿sí? Entonces, como ven, algunos promueven la apoptosis, otros promueven la inflamación. Bueno, ¿sí? Las funciones este, son muy, muy diversas, los mecanismos de señalización son muy diversos, es realmente una familia muy compleja. Ahora bien, ¿cómo es que el ligando activa al receptor y desencadena la señal que tenga que desencadenar? Bueno, el ligando que está en la célula del sistema inmune es trimérico, ¿sí? Ese dominio de homología es trimérico, induce una trimerización, entonces el ligando se presenta como un trímero, ¿sí? Entonces, en principio, el receptor se une a cada uno de esos monómeros y en principio se trimerizaría también, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un mecanismo, ¿no? El trímero del ligando induce la oligomerización del receptor y eso desencadena la señalización, ¿sí? Para unirse al ligando, el receptor tiene estos dominios ricos en cisteína que están en tándem, CR1, CR2, CR3, son dominios muy pequeñitos, ¿sí? Tienen unos disulfuros que los estabilizan porque tienen muy pocos aminoácidos, y, y son todos homólogos, pero no todos participan en la unión del ligando, ¿sí? Por ejemplo, este es un ligando de Fas, soluble, bueno, por la estructura que tenía de donde salió, pero se ve que se une a un receptor, que es el licorreceptor 3, que es un receptor que es soluble, que es como un señuelo, pero se une al receptor por el CRD2, el CRD1 no participa en esa unión, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se activa un receptor? Bueno, en principio por la unión a un ligando trimérico, ¿sí? Ese ligando trimérico, en muchos receptores tiene que estar unido a la membrana. Si está soluble no funciona. Hay otros receptores en los que sí funciona como ligando soluble y también los activa, ¿sí? Entonces eso hace como genera como dos categorías de receptores. Unos de tipo 1 que se activan con ligandos solubles o no solubles, y los de tipo 2 que requieren que el ligando esté de alguna manera inmovilizado, ¿sí? Pero bueno, eso es otro detalle, ¿no? También se los puede, ¿sí? Entonces sería este el mecanismo, ¿no? También se los puede activar con alguna otra proteína que haga eso, ¿sí? Que genere la oligomerización. Pero también existe cierta oligomerización de los receptores a través de lo que llaman los dominios de ensamblado preligando, ¿sí? O sea, hay un ensamblaje previo al ligando, ¿sí? Y algunos de esos dominios de oligomerización están en los mismos CRD, ¿sí? Ricos en cisteína. Entonces, esos dominios ricos en cisteína pueden o mediar la unión del ligando o mediar la oligomerización previa al ligando del receptor, ¿sí? La pregunta es, ¿ese oligómero es exactamente el mismo que va a generar el ligando o es otro tipo de oligómeros? Bueno, eso da lugar a que haya otro tipo de oligómeros entre los receptores y que esto vaya generando distintas redes de oligomerización que llevan luego a la activación del receptor, ¿sí? Esta oligomerización puede ser con receptores del mismo tipo o con receptores de distinto tipo, ¿sí? Dos receptores, dos TNRF distintos, ¿sí? De esa familia de 30. ¿Sí? Como para que se den una idea, esto sería como un esquemita, no sé si esto está tapando acá, un esquemita de la red oligomérica que lleva a la señalización de uno de estos receptores, que es el CD137, ¿sí? Es una red súper compleja. O sea que la clave para la modulación de estos receptores es evidentemente la oligomerización, ¿sí? Hay muchísimos componentes ahí que no mencioné.
Pero en el medio de todo esto surge otro factor más, y es el siguiente. Por ejemplo, Cristian tenía resultados de uno de estos receptores, luego fue publicado para otro receptor, de que estos receptores pueden estar activados incluso en ausencia de ligando, ¿sí? Cuando se busca cuáles son los determinantes secuenciales de esa oligomerización, se los busca en los CRD, se los busca en los dominios intracelulares y se encuentra que están en los dominios transmembrana. O sea que el dominio transmembrana también es un dominio que juega un rol en la oligomerización de estos receptores y genera cierto nivel de actividad en el receptor, incluso en ausencia de ligando. ¿Sí? Cuando entonces surgió la idea de ver cómo es ese tipo de oligomerización. Y bueno, como en la familia de los receptores de TNF, nada es sencillo, la oligomerización no es homogénea en todos los casos. Por ejemplo, tenemos trímeros, como en el caso de FAS, o CD95 también se lo llama. Hexámeros, en el caso de R5, ven que son dos trímeros unidos por un dímero, ¿sí? Es lo que llamamos un dímero de trímeros. O dímeros, en el caso de P75, ¿sí? Incluso en el caso de P75 es aún más complejo porque tiene dos tipos de dímeros, ¿sí? De acuerdo a que tenga un disulfuro o no. Entonces, la idea, bueno, entonces cobra relevancia esto de saber cuál es la estructura oligomérica de los dominios transmembrana. A esto hay que sumar que existen evidencias de que hay oligomerización entre dominios transmembranas de distintos receptores, ¿sí? O sea que hay heterooligomerización a través de los dominios transmembranas también. Bien, entonces, ¿cuál es la técnica para determinar esto? Bueno, la que uno quisiera aplicar es el RMN, ¿sí? Pero si alguna vez alguien lo intentó, contactar a alguien que hace RMN para proponerle hacer estas estructuras, parece que la gente le tiene mucho miedo a hacer RMN de dominios transmembrana porque es realmente muy complicado. Y a esto hay que sumar que muchos de estos transmembranas tienen cisteínas que no forman disulfuro, ¿sí? O que lo forman incluso en algunas condiciones patológicas. No me acuerdo, había una enfermedad donde eso sucedía, ¿sí? Por ejemplo, DR5 tiene cisteínas, FAS tiene cisteínas que no forman disulfuros, P75 tiene cisteínas que forman disulfuros en unas condiciones y en otras no. Así que la técnica experimental para determinar eso, para determinar la estructura, es bastante engorrosa, ¿sí? Es bastante complicada. Evidentemente, obviamente también hay otros tipos de aproximaciones experimentales para saber si esto forma o no oligómero, ¿no? Bien, entonces nosotros nos propusimos, bueno, hacer alguna aproximación por dinámica molecular, ¿sí? ¿Ven? Esta es nuevamente una estructura de DR5 en la estructura de, perdón, estaba concentrando. La estructura por RMN, sí, está formada por 15 modelitos. ¿Sí? Esto sería transversalmente a la membrana y esto sería, así se vería desde arriba, ¿no? En el plano de la membrana. Bien, les muestro porque es en el que más nos vamos a concentrar, ¿sí? Entonces, como les decía, quisimos hacer una aproximación por dinámica molecular. La dinámica molecular clásica o sea, lo que llamamos Solatom es inviable para lo que nosotros nos habíamos propuesto, o bueno, incluso para sistemas pequeños con proteínas de transmembrana. Entonces, optamos por una dinámica molecular tipo Korsgren, ¿sí? Entonces, usamos el campo de fuerza Martini, es un campo de fuerza bastante popular por estos motivos, el mapeo es muy razonable y conserva características químicas, ¿sí? Se pueden hacer los fosfolípidos, agua y proteínas últimamente, ¿sí? Entonces simulamos estos sistemas. P75, ¿sí? Dimérico y monomérico, o sea, con el disulfuro y sin el disulfuro, y una mutante conocida que se sabe que está asociada a enfermedades. FAS, ¿sí? FAS es un dominio de muerte muy prototípico, la versión wild type y dos versiones mutadas, ¿sí? Que están también asociadas a enfermedades. Y DR5, la versión wild type y dos mutantes que se hicieron experimentalmente para probar la oligomerización, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, por la aproximación que nosotros nos imaginábamos, o la herramienta que nosotros queríamos desarrollar,
Eh, Hicimos un parche de membrana donde ubicamos 36 hélices, ¿sí? Hay muchas, hay algunas herramientas que se proponen incluso como métodos o como, sí, como herramientas para estudiar oligomerización por dinámica molecular, pero todas parten por un número chiquito de hélices que asume previamente la cantidad, o sea, el grado de la oligomerización. O sea, ponen 3 cuando es un trímero, 2 cuando es un dímero, pero acá nosotros no queríamos tener ese sesgo, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos eso, pusimos a las membranas, a las hélices en estas, ¿sí? Orientadas, espaciadas regularmente, pero orientadas al azar, y las dejamos correr varios nanosegundos, varios microsegundos, ¿sí? Al cabo de la dinámica empezamos a, bueno, analizarla, ¿sí? ¿Qué hicimos? Bueno, miramos estructuras, ¿sí? Y básicamente el mensaje es que la dinámica dio bastante bien, ¿sí? P75 daba como dímero, encontramos algunos dímeros de dímeros, ¿sí? O estas estructuras triméricas, tiene alguna relación con otras, con la segunda cara de dimerización, dieron bastante bien. Con respecto a FAS también vimos cómo se formaba un trímero, cómo se afianzaba a tiempos más avanzados de la dinámica. Lo mismo para DR5, encontramos la asociación dimérica, la asociación trimérica, e incluso encontramos dímeros de trímeros, ¿sí? el hexámero de DR5. Bien, entonces, pero el objetivo no era encontrar estructuras de esta manera, sino tratar de utilizar todo el poder de exploración que tiene la dinámica molecular, tanto a lo largo del tiempo como en un sistema grande, ¿sí? Nosotros queríamos hacer un sistema que no tuviese sesgos. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a desarrollar algunas herramientas como para ver eso. En principio hicimos lo que sería un mapa de contacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo es ese mapa de contacto? Bueno, tratamos de recopilar toda la información de cada hélice en una sola, ¿sí? Entonces, vimos por cada hélice cuál era el residuo con el que se conectaba con respecto a otra hélice que se le acercara, ¿sí? O sea, tomando como a cada hélice como referencia, ver a cuáles de las otras 36 se le acerca y con qué residuo contacta. Y les muestro solamente para DR5 a 2 cutoff, a un cutoff más pequeño, un cutoff más alto. Coincide bastante bien con lo que se ve por RMN, ¿sí? Esto es lo que se vería con los 15 modelos de RMN, esto es lo que se ve en la dinámica molecular. Coincide bastante bien, ¿sí? Las caras que se acercan corresponden a las que esperaríamos por una interacción de tipo trimérica o una interacción de tipo dimérica, ¿sí? Luego quisimos ver si podíamos recuperar las propiedades geométricas de ese trímero o ese dímero en la dinámica molecular, ¿sí? Entonces ahora sigo solamente con DR5. Con las otras proteínas también se vio bien. Entonces, ¿qué hicimos? Para cada hélice, consideramos a cada hélice como una hélice de referencia, ¿sí? Si a cada hélice la consideramos como una hélice de referencia y tomamos a uno de sus átomos, ¿sí? Como para analizarlo al nivel de ese átomo, a nivel de ese residuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tomamos el residuo 219 de una hélice, esta hélice, ¿sí? Este es el residuo central al que vamos a analizar en la altura del plano Z, ¿sí? En el que vamos a analizar las propiedades geométricas, ¿sí? Entre los carbonos alfa, o los carbonos del backbone, los átomos del backbone que están contiguos, creamos un centrómero, ¿sí? Entonces, en ese centrómero ubicamos un centro de referencia, ¿sí? La bisectriz de este centrómero es el eje X, o el vector unidad, ¿sí? Que sería el vector de orientación. Entonces, considerando a cada una de las 36 hélices como hélice de referencia, vemos dónde están las otras 35 hélices a lo largo de toda la dinámica, ¿sí? Entonces podemos construir estos valores X e Y, ¿sí? Por dónde vienen acercándose las otras hélices. Y si además a esta otra hélice también le computamos el vector de orientación, podríamos calcular este ángulo beta, que es el ángulo relativo de orientación entre una hélice y otra. Cuando están cerca, eso sería útil, ¿no? Entonces tenemos estos valores XY, ¿sí? Que son
cartesiano, si es por dónde se viene acercando, dónde se ubica la hélice vecina respecto a la hélice de referencia. Este ángulo alfa, que es dónde está ubicado, de alguna manera tiene un poco la misma información, aunque no tiene la información de distancia, ¿sí? Y el ángulo beta, ¿sí? Entonces, si hacemos mapas de densidad, de puntos, ¿sí? de dispersión, para las 15 estructuras de RMN, nos da algo así, ¿sí? En cada una de las 15 hélices está puesta en algún momento en este punto de referencia y se computa la posición de las otras, ¿sí? Entonces obtenemos eso. Si ven acá, es fácil analizar que estas dos nubes respecto a la referencia es un trímero, ¿sí? Y fíjense que cualquiera de estas 6 hélices, en alguna de los 15 modelos, puede estar formando un trímero, ¿sí? Esta con estas dos, ¿sí? Etc. Y esta posición es la de un dímero, ¿sí? Pero además, en este mapa vemos otras interacciones a más largo alcance, ¿sí? Por ejemplo, si la gris está en este centro, ¿sí? En el centro de referencia, estas otras dos, la amarilla y la rosa, forman el trímero, pero el dímero será esta verde, y corresponderá a este punto, y los trímeros de esta verde serán estos de acá. Entonces este patrón nos está demostrando que las hélices de referencia forman dímeros y trímeros y además forman oligómeros más grandes. Nuestra pregunta era, en la dinámica, ¿cómo ocurrirá eso? ¿Formarán solamente oligómeros, dímeros, trímeros o podrá formar oligómeros más grandes? Cuando fuimos a las dinámicas, las analizamos a distintos niveles de aminoácidos, el 17, 18, 19, 20, 21, y vemos que reproduce bastante bien lo que se ve en la estructura de RMN, incluso a capas mayores, o sea que en la dinámica se estarían formando oligómeros más grandes que dímeros o simples trímeros. Pudimos verlo cómo avanzan en el tiempo, ¿sí? Primero se acercan por esta cara, luego se van consolidando dímeros y trímeros. Pudimos ver qué impacto tienen las mutaciones, ¿sí? La mutación en la cara dimérica disminuye las posiciones, en la cara trimérica disminuye, altera el patrón de manchas acá y disminuye las interacciones a largo alcance, la dimérica disminuye en dímero, bien, sí, pudimos ver eso. También analizamos un poco las distribuciones, vimos que, bueno, van a ver, estos dos piquitos nos interesaban, las hélices se ubican a distancias de manera similar que lo hace el RMN, que son las distribuciones de distancias en rojo, ¿sí? Aunque en la capa interior hay algunas hélices que están muy cerca y otras que están un poco menos cerca, están un poquito más alejadas, ¿sí? Entonces, bueno, llegado a ese punto dijimos, bueno, bien, las hélices se acercan por donde nosotros nos imaginamos, pero ¿realmente están en la orientación correcta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta hélice H1 se puede acercar por esta posición, que sería la trimérica respecto de la de referencia, pero puede adoptar cualquier orientación. Entonces, para saber si tiene la orientación correcta, tendríamos que analizar el ángulo beta de cada una de esas, ¿sí? Y analizar esto solamente para las interacciones que son inmediatas, no a las que son de más largo alcance. Entonces, bueno, hicimos un mapa de distribución y lo que se ve es que en estos puntos amarillos es lo que se vería en el RMN, ¿sí? Mejor dicho, el análisis sobre el RMN. Evidentemente hay dos zonas, ¿sí? Estos dos puntos son los trímeros, y estas dos zonas amarillas son los trímeros, y esto corresponde a las interacciones diméricas, ¿sí? Entonces hay como dos, en este mapa de alfa versus beta, hay como dos puntos, dos zonas. Las de los trímeros y las de los dímeros, ¿sí? Eso es correcto. Ahora, en la dinámica molecular se ve que hay muchas otras zonas, ¿sí? Otras distribuciones, otros puntos. Las más abundantes, al parecer, están cerca de eso, ¿sí? Bueno, los graficamos con respecto a las zonas interiores, exteriores, no quiero hacerles perder tiempo con eso.
Pero la idea entonces fue, bueno, ver si podemos clasificar esas interacciones a través de algún método, algún criterio, y el que utilizamos fue el de Camins, ¿sí? A partir de estas distribuciones, decir, bueno, ¿cómo podemos clusterizar todo esto? ¿Sí? El método Mauricio, Camins tiene... discúlpame, Sí, perdón, discúlpame la interrupción, sí, pero sí, te sí. quedan poquitos minutos, así hay Dale, lugar a dale. algunas preguntas. Ok. ¿Querés que termine ya? Bueno, puedes Sí, cerrar un par de minutos. sí, 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 ya es un par de minutitos, listo. Bueno, quisimos clasificar de esta manera. El método Camins, si alguien lo hizo, tiene sus ventajas, que es rápido, pero tiene sus desventajas. Ya van a ver. Pero lo que nos permitió es ver cómo progresan las interacciones triméricas, diméricas. Vimos que lo hace, que era lo que esperábamos. ¿Sí? Los trímeros aumentan en la zona interior, pero no en las mutaciones que afectan las caras triméricas, etc. ¿Sí? Y entonces con esa clasificación empezamos a construir un mapa de redes para ver si realmente esas interacciones triméricas, que en realidad son de uno a uno, forman trímeros que contienen 3 hélices. ¿Sí? Entonces empezamos a ver si realmente, hicimos mapas de redes donde eh, estos vectorcitos son interacciones y esas interacciones se podrían catalogar o etiquetar de acuerdo a esos clústeres. ¿Sí? Y entonces vemos cómo algunos trímeros aparecen con el tiempo. ¿Sí? Con ese criterio, más o menos, pudimos detectarlos. ¿Sí? Acá bajamos los criterios, vimos que al ser menos restrictivos, igual siguen detectando lo mismo, pero no meten cosas espurias. Les paso esto por si acaso, así no pierdo tiempo con eso, pero ese método clusterizado tiene muchos problemas, y entonces utilizamos un método clusterizado un poco más inteligente, que es el de Bescan, que utiliza, bueno, pueden buscarlo en Wikipedia, hay una reseña bastante buena, pero lo que tiene de interesante es que puede detectar clústeres con formas heterogéneas y además detecta clústeres tipo ruido, ¿sí? ¿Sí? O sea, datos que estarían en ruido. Lo hace a partir de un tipo de conectividad, ¿sí? Con un criterio de conectividad. Entonces, fíjense cómo ahora estos clústeres son un poquito más representativos de las distribuciones que vemos. Por otro lado, es menos sesgado porque no hay que ponerle, no hay que decirle cuántos clústeres queremos detectar, pero bueno, eso nos vino mejor, ¿sí? Y detectamos un poco más de trímeros con mejor confiabilidad, detectamos toda esta zona, ¿sí? Analizamos que toda esta zona podía llegar a formar geometrías de trímeros. Quisimos comparar, ¿sí? Por ejemplo, un trímero que no se había formado antes con el criterio de Camins, pero sí con este, y vemos que sí, a tiempos avanzados de la dinámica, las geometrías de esas hélices son como triméricas, o sea, realmente está formando un trímero. ¿Sí? Bien, esto tiene un gran problema, que es que manejar DBSCAN es bastante complicado en cuanto a los parámetros que hay que poner. Entonces nos dimos cuenta que estos métodos están utilizados, se aplican mejor cuando se aplican a las interacciones individuales, no así en batch como estábamos usando. Y eso nos permitió clusterizar una a una las interacciones, pero con otro criterio. ¿Sí? En principio, para lo que nos sirvió por ahora es para filtrar mucha información, ¿sí? Que es ruidosa, y quedarnos con las interacciones, con las geometrías que son más representativas de la dinámica. Bueno, no quiero avanzar muchísimo más con esto, pero en conclusión, ¿sí? Logramos reproducir las propiedades geométricas de las interacciones en los 3 modelos que utilizamos con esta metodología. ¿Sí? Si alguien alguna vez trabajó con esto, sabrá que hay bastante controversia acerca de si pueden o no estas dinámicas reproducir eso. Nosotros vimos que sí, pero hay que hacer dinámicas muy largas, cosa que no se estaba haciendo hasta ahora. Y con una aproximación así, con un sistema bastante grande como el que estamos usando, el sistema permite esa experimentación, pero para eso necesitamos hacer herramientas un poco más adecuadas para analizar esos datos. Así que bueno,
por ahora con eso termino y bueno, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, Mauricio. Un sistema complejísimo y lo han analizado a un nivel exhaustivo, realmente impresionante el trabajo, muy hermoso. Y seguramente Gracias. nos abre la cabeza para pensar en nuevos estudios posibles. Y Em, sí, la idea es seguir con eso, sí. Ujú. a mí se me generaron un montón de preguntas, un montón, eh, que no hay tiempo ni para una, pero déjame que te haga una, por Sí, favor, que es una duda que tengo, y solamente avisarle a las personas que se quedaron con ganas de hacer una pregunta, que Mauricio Sica es súper accesible, se le pueden escribir y yo creo que con gusto, estoy hablando por él, pero creo que con gusto les sí. respondería. Tengo una preguntita muy de concepto, muy básica, muy macro Sí, respecto al análisis exhaustivo que han hecho. sí, Esta parte de los receptores son las hélices transmembranas, que es un pequeño pedazo de los receptores. Estos exacto. receptores tienen un montón de dominios extracelulares e incluso intracelulares. Sí, ¿Cuál pensás que es la limitación, dado que en el sistema real, con todos esos dominios, habrá impedimentos estéricos, habrá otro tal tipo de cual. interacción que fuerce Sí. o impida eso? Si muy brevemente nos Bueno, decís. mira, el sistema es tremendamente complejo, Sí, ¿sí? sí, eso se Hay notó. todo un... perdona, no sé si me superpuse con lo que decías. No, adelante, Eh, adelante. sí, no, te decía, el sistema es tremendamente complejo. Una cosa que, para ir directo a lo que preguntás, es que los dominios transmembrana están unidos por lo general tanto a los extracelulares como a los intracelulares por zonas bastante largas desplegadas. O sea que no habría mucho impedimento estérico para que puedan interactuar entre sí. La clave también de todo eso es la afinidad, ¿sí? En una figurita que mostré ahí de una revisión, hay toda una cuestión bastante complicada acerca de la afinidad de interacción de los dominios extracelulares con el ligando, de los dominios extracelulares entre sí, de los transmembranas entre sí, el confinamiento, la avidez, o sea, es un juego bastante complejo. Ahora, muchas propiedades se explican por la interacción, muchas propiedades biológicas, ¿sí? Cosas que se han experimentado, Cristian tiene bastantes experimentos de eso. Se explican directamente por la interacción, por la actividad del receptor interactuando por los transmembranas. Entonces, por eso cobró un rol bastante importante hace muy poquito, muy reciente. De hecho, son poquitos los estudios que se han hecho sobre estos transmembranas. Así que sí, si bien en principio hay todo un juego de otros dominios y en principio se podría pensar en cuestiones estéricas, la verdad es que también es factible que esta interacción juegue un rol en la actividad del receptor. Bueno, pero sin duda es un avance muy importante el que han logrado en entender el mecanismo este de oligomerización.